hombres y mujeres que han dedicado su vida al servicio de Dios. No han sido sus capacidades ni talentos que los han hecho sobresalir, sino fue el haber puesto toda su confianza en Dios, más allá de las circunstancias. Es por ello que son destacados y sus vidas nos sirven de ejemplo para todos los creyentes hoy. Ellos son los titanes de la fe. Vivencias reales para aprender. Titanes de la fe. ¿Estás listo para escuchar Titanes de la Fe? Estamos seguros que en este capítulo Dios te hablará. Capítulo 16. Una conversación inesperada. Aunque intentaba dormir por la noche, las voces de los guardias bombardeaban a todas horas la celda. A eso de las 9 de la noche del 20 de febrero, 3 o 4 guardias entablaron una animada conversación. No pude oír todo lo que decían, pero sí lo suficiente como para saber que hablaban de la llamada telefónica que yo tenía derecho a hacer. Cada cual se justificaba asegurando que él no era la persona más indicada para llevarme el teléfono y supervisar mi llamada. Todos esgrimían una buena razón para no hacerlo. Presté atención y resultaba evidente que alguien había autorizado mis llamadas, pero los guardias estaban demasiado asustados como para cumplir la orden, no fuera que yo dijese algo que no podía comentar por teléfono. La conversación duró más o menos 1 hora. A veces de forma tranquila, otra con gritería y acaloradas discusiones. En medio de esa atmósfera, yo esperaba ansiosamente que alguien se atreviera a ejecutar la tarea, pero ninguno lo hizo. Finalmente, el turno de los guardias tocó a su fin y con él mi esperanza de que se me permitiera hacer mi llamada telefónica legalmente autorizada. No obstante, al día siguiente sucedió algo positivo. Estaba sentado en el suelo jugando una competición de letras entre los Baisleys y los Fatfords, y lo único que precisaba para jugar en este juego era una frase. Recurrí a la revista de National Geographic. Los 2 equipos tenían que adivinar qué letra, aparte de la E, abundaba más en un texto dado. Después contaba las letras que los Baisleys y los Fatfords habían escogido para obtener la frecuencia de cada una de ellas. El equipo que adivinaba la letra más recurrente en cada frase ganaba 1 punto. Hacían falta de 3 puntos para ganar un juego y 7 juegos para ganar un partido. Los Fatfords acababan de ganar su 3er punto cuando se abrió la puerta. «Es hora de salir», dijo un guardia. «Vamos». Después del fracaso de la llamada telefónica, lo último que esperaba es que se me dejara respirar aire puro. Me di prisa en levantarme, ponerme la venda y salir de la celda. Fui escoltado por el pasillo, un tramo de peldaños y otro pasillo hasta una puerta de madera. Cuando el guardia abrió la puerta, me quité la venda y me llevé un chasco al comprobar que era el mismo cuarto de las fregonas. «¡Entre!», me ordenó el guardia. Obedecí inmediatamente. «Dispone de 1 hora. Le esperaré afuera», gruñó y cerró la puerta con llave. La ira se adueñó de mí. Yo había deseado realmente disfrutar de 1 hora al aire libre para poder estirar las piernas y caminar más de 4 pasos en cada dirección. La mera prolongación del tiempo permitido dentro de aquel cuarto no era lo que yo había previsto. No obstante, me calmó al ver las nubes navegar por una estrecha franja de cielo. Cuanto más lo examinaba, más me maravillaba de su vastedad y de la grandeza de su Creador.
Antes de darme cuenta, el tiempo se había consumido. El guardia abrió la puerta y me indicó que saliera. De vuelta en la celda, me senté por largo rato a meditar en la belleza del cielo. Cuando llevaba un par de horas sentado, oí que 2 guardias discutían en el pasillo. Me esforcé por escuchar lo que estaban diciendo. «Lo vi esta mañana. El extranjero rasgó el libro santo», exclamó uno de los guardias. Apreté los dientes. Era la misma discusión que había oído antes. Por alguna razón los guardias estaban obsesionados con la idea de que yo había roto una Biblia que tenía en mi poder, aun cuando los responsables me la habían entregado así. Supongo que la habían rasgado en algún momento después de quitársela a Glenn y entregármela a mí. Me dieron ganas de meter la boca debajo de la puerta y gritar: «¡No sean necios!». Ya estaba rota cuando me fue entregada, pero sabía que con eso no conseguiría sino echar más leña en el fuego y probablemente me proporcionarían una severa paliza. «Le caerán otros 4 meses por esa falta», dijo el guardia. «Es preocupante su falta de respeto por lo sagrado». El otro guardia se echó a reír. «¿Qué va?», exclamó. «Le queda 1 mes. Ese es el tiempo que siempre le cae a los extranjeros». «No a los extranjeros que mancillan los libros sagrados», repuso el otro guardia. No olvides que Titanes de la Fe se presenta los martes a las 7 de la noche y domingos a las 7:30 de la mañana. Esto es Titanes de la Fe. Al oír el razonamiento de los guardias procuré mantener la calma, pero lo de la falta de respeto se me quedó grabado. Aquel hombre estaba seguro que yo había ofendido al mulaj por un simple error. Si llegaban a condenarme, me caerían otros 4 meses de condena por algo que yo no había hecho. No sabía por qué me preocupaba este extremo. Ya estaba en la cárcel por algo que no había cometido. Recorrí indefinidamente el suelo de la celda 4 pasos por vez. Sentí que Dios me hablaba al corazón. «Escucha al segundo hombre», me aconsejó. «Él es quien dice la verdad». Enseguida volví a hacer caso de la conversación y presté atención a lo que decía el segundo guardia, a quien llamé mi ángel de la guarda. «Es el patrón que siempre siguen», dijo. «Y si no, tiempo al tiempo. El estadounidense saldrá en 1 mes». Yo intenté recordar cada palabra que decía el segundo guardia. Mucho después de acabar su conversación y hasta bien entrada la noche, repetí mentalmente sus comentarios y rogué a Dios que le hubiera oído correctamente y que su predicción de mi liberación en 1 mes fuera la verdad. A la noche siguiente, 4 guardias se congregaron en el mismo sitio y se pusieron a hablar otra vez de mí. Yo escuché la conversación. Parecía tranquila y ordenada. No oí las acostumbradas burlas que ocasionaba la mención de mi nombre. «¿Por qué creen que vino a Irán?», preguntó uno de los guardias. «Este es un lugar muy peligroso para un estadounidense». Yo había oído hablar muchas veces de ese tema. En la cultura iraní se discute un tema hasta que se exploran todos los matices posibles. Pero esa noche escuché con redoblado interés. Sentí en lo más hondo que iba a suceder algo especial. Oí que el ángel de la noche anterior declaraba: «Él es cristiano y yo sé lo que piensan los cristianos». «¿En serio?», dijo el otro guardia sorprendido. «Sí», dijo mi ángel. «Cuando se produjo la caída del Shah de Persia, conocí a algunos cristianos encarcelados aquí en Evin. Ellos me hablaron de su religión». «¿De qué se trata?», preguntó el otro. «Bueno, creen que Jesucristo es el único Hijo de Dios y que vino a la tierra para enseñar a la humanidad lo mucho que Dios nos ama». Yo apenas podía creer lo que estaba escuchando. Oí hablar del cristianismo y de las proclamas de Jesucristo en lo más profundo de una prisión de Irán, famosa por su grado de seguridad. Era todo un milagro.
Escuché ávidamente mientras el ángel relataba el nacimiento de Jesús, el mensaje de arrepentimiento que él había predicado e incluso su muerte en la cruz para salvar la humanidad de sus pecados. Cada vez que hacía una pausa, un compañero le hacía una pregunta crucial. Cuando el ángel hubo acabado de ofrecer un resumen muy preciso del mensaje del Nuevo Testamento, uno de los guardias cuestionó: ¿Quieres decir que los cristianos creen en un Dios de amor? Sí, dijo el ángel, eso creen. Bueno, repuso el otro guardia. ¿Cómo puede ser? Nosotros no sabemos que existía un Dios de amor, solo sabemos de un Dios de fuerza y control. Eso es lo que hemos experimentado en el Islam. Los demás se mostraron de acuerdo, y entonces uno de ellos dijo: Pero veo que hay un problema. ¿Cómo pueden creer que Dios sea uno si Jesucristo es el Hijo de Dios y también Dios? Eso es creer en dos dioses, no en uno. Yo escuché atentamente para ver cómo el ángel respondía a esa objeción, ya que una de las piedras claves sobre lo que suelen tropezar los musulmanes cuando intentan comprender el cristianismo es eso. Hubo silencio por un momento. Luego, en un tono de voz confiado, el ángel añadió: los cristianos creen verdaderamente que Dios es un Dios de amor, pero ¿cómo podría ser un Dios de amor si solo hubiera uno? El amor es una relación y debe existir entre personas. Ellos creen que antes del principio de los tiempos existía Dios, pero ¿cómo podía ese Dios expresar su amor si no tenía a nadie a quien amar? De manera que Dios es en tres partes para poder demostrar su amor. Cuanto más duraba aquella conversación, más asombro me causaba. Recordé haber oído contar a un amigo que muchos obispos anglicanos habían sido encarcelados en Evin durante la Revolución de 1978. Era notable el hecho de que yo hubiera estado allí, oyendo hablar a un hombre que recordaba con todo detalle lo que aquellos cristianos le habían declarado acerca de su fe hacía 27 años. El plan y el propósito de Dios empezaba a serme revelado y no pude menos que maravillarme de cómo Él había orquestado todas las cosas. No pude evitar evocar las palabras de Pablo en 1 Corintios 3:6. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Yo sabía que mi cautiverio en Evin y mi sinceridad a la hora de declarar mis creencias habían producido una conmoción en la cárcel, pero era un impacto sobreedificado sobre el testimonio de todos los cristianos que me habían precedido en ese lugar. Empecé a orar con fervor que Dios atrajera a algunos de estos guardias a su conocimiento como resultado de nuestro testimonio conjunto. Por 2 semanas se sucedieron sustanciosas conversaciones entre los guardias acerca del cristianismo y yo las escuché todas. El ángel siempre tomaba la iniciativa y contaba a los otros los que creen los cristianos, en tanto que los demás se planteaban preguntas. ¿Le gustan las historias de titanes de la fe? Háganoslo saber, comuníquese con nosotros vía mensaje de texto al 4235-7457, 4235-7457. Puede utilizar las aplicaciones WhatsApp o Telegram. También puede ponerse en contacto con Titanes de la Fe vía Messenger. Búsquenos en Facebook como Radio Vea Guatemala. O bien, llámenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Nos encantaría saber su opinión sobre el programa Titanes de la Fe. ¿Le gustan las historias de Titanes de la Fe? Háganoslo saber, comuníquese con nosotros vía mensaje de texto al 4235-7457, 4235-7457. Puede utilizar las aplicaciones WhatsApp o Telegram. También puede ponerse en contacto con Titanes de la Fe vía Messenger. Búsquenos en Facebook como Radio Vea Guatemala. O bien, llámenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Nos encantaría saber su opinión sobre el programa Titanes de la Fe. Estás escuchando
Titanes de la Fe. Una noche oí que el ángel decía: este extranjero me ha impresionado profundamente. Ha venido aquí con un motivo y un propósito y sabe que ello le puede costar la vida. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a ir al extranjero para hablar a otros de nuestro Dios? ¿Qué le diríamos? Este tipo tiene una razón para vivir y una razón para morir. ¿Qué tenemos nosotros? Resulta extraño, concedió uno de los guardias. A veces me quedo acerca de su celda y le oigo orar por nosotros. Nosotros podríamos haberle matado. ¿Hace todo esto por amor? Nosotros ignoramos por completo a ese Dios de amor, pero parece muy lógico. De pronto, el ángel dijo en voz queda: yo quiero ser cristiano. Yo también, dijo una segunda voz. Y conozco a otro que piensa lo mismo que nosotros. Y no importa lo que digan, prosiguió el ángel. Me he enterado de que hay una iglesia cristiana en la ciudad. Voy a averiguar dónde está. Su voz denotaba una firme resolución. Bueno, yo no estoy seguro de querer llegar tan lejos, dijo el segundo guardia. Una cosa es ser cristiano de corazón y otra bien distinta en contárselo a todo el mundo. Uno ya sabe lo que le puede pasar si desafía al Islam. Sí, concedió el ángel, pero a mí no me importa quién lo sepa o lo que me puede pasar. Yo quiero conocer a ese Dios de amor. Yo me quedé sentado absolutamente maravillado y asombrado. Señor, ¿esta es la razón de que hayas permitido que yo esté acá?, le pregunté en silencio. En los días que siguieron oré asiduamente por el ángel y por los otros dos guardias para que adoptaran la difícil situación de hacerse cristianos en un país musulmán. La decisión de los guardias supuso para mí una gran luz en medio de una inexistencia oscura. Nada nuevo parecía deparar mi caso. No recibí nuevas visitas de las autoridades suizas y aparte de la ducha semanal y de la visita al cuarto de las fregonas, la vida se hizo extremadamente monótona. Un 2 de marzo, en mi 7ª semana de cautiverio, me volvieron a llevar a juzgado, pero incluso esto resultó decepcionante. Tuve que esperar 5 horas para entrar en la sala del tribunal. El juez me preguntó si deseaba que el gobierno iraní me facilitara un abogado de oficio para defender mi causa. No supe qué responderle. Por supuesto, me hubiera gustado contar con un buen abogado defensor que llevara mi caso, pero antes me hubiera gustado saber de qué se me estaba acusando. Sabía cuáles eran sus sospechas y cuánto me asustaban, pero la incertidumbre y la ausencia del procedimiento legal acrecentaba mi preocupación. Tenía grandes reservas. Sin embargo, en cuanto a acceder a ser representado por un abogado iraní, indudablemente él tomaría partido por el gobierno. ¿Cómo iba a presentarme la mejor ayuda posible? ¿Cómo iba a querer ayudarme? Puede que hasta defendiera al gobierno en su proceso contra mí. Yo no quería aceptar un abogado que pudiera perjudicar mi caso. Tampoco quería ponerme de acuerdo con un abogado que diera a mi caso una especie de legitimidad. Solo reforzaría los falsos cargos que ellos tenían contra mí. Lo que realmente quería es pedir consejo al encargado de negocios de la Embajada de Suiza, pero esta petición me fue denegada. Después de permanecer 20 minutos sentado en el tribunal mientras el juez procedía a ejecutar otras tareas, resolví que no tenía otra opción. Acepté titubeantemente un abogado defensor de oficio. Poco después, subí al microbús que me transportó a Evin. Durante el viaje reflexioné en el compromiso adquirido, ya que podría arrastrar grandes consecuencias. Pensé que probablemente había hecho lo que debía, pero no estaba seguro. Aquella misma noche, los guardias se pusieron a charlar al fondo del pasillo, cuando el jefe de turno entró en escena. Yo conocía su voz porque había hablado con él un par de veces. Era mayor que los otros guardias, pero siempre tenía un aspecto desaliñado y descuidado, lo cual sorprendía debido a su posición. Ese estadounidense fue al juzgado hoy, dijo el jefe.
¿De veras?, repuso otro guardia. ¿Qué pasó? No gran cosa, dijo el jefe, pero lo van a condenar a 11 meses. Yo oí al ángel reírse entre dientes. Claro que no, aseguró. Saldrá de aquí en un mes. Es el tiempo límite que retienen a los presos extranjeros. ¿Sugieres que estoy equivocado?, interpuso el jefe en un tono de voz desagradable. Aunque no pudiera ver sus caras, noté que la tensión iba en su aumento. Discutieron acerca de mi destino por unos minutos y a continuación el jefe estalló. ¡No, no! Yo soy el encargado aquí y estoy harto y cansado de tener a un cristiano en la cárcel. Tiene que salir de aquí. Me lo voy a llevar a otra parte. Tranquilícese. No hace daño a nadie, dijo el ángel. El jefe de los guardias agitó aún más. No voy a permitir que salga de la cárcel, dijo. Va a quedarse aquí hasta que se pudra. No va a volver al juzgado. No va a ir a ninguna parte. Es un criminal cristiano y nosotros somos musulmanes. Bajo la ley islámica tengo derecho a matarlo. El terror se apoderó de mí. Este hombre hablaba muy en serio y temí por mi vida. Oí que el ángel intentaba calmarle. Finalmente, después de varios minutos de delirio, el jefe de turno se alejó en dirección opuesta, mascullando entre dientes. Esperé en tensión todo el día siguiente para ver si el jefe cumplía su amenaza. Nada sucedió. Aquella noche el jefe volvió a hablar con los guardias acerca de mi persona al fondo del pasillo. Estaba más agitado que la noche anterior. Afortunadamente, los otros guardias consiguieron ponerlo tranquilo y una vez más se alejó disgustado. No me podía quedar dormido fácilmente, por lo que no cesé de dar vueltas pensando en lo que me podía suceder la próxima vez que él se acercara, si los otros guardias no conseguían calmarle. El jefe regresó como a las 3 de la madrugada. Le escuché vociferar. No y no, voy a matarlo ahora mismo. Yo escuché aterrado que el jefe se dirigía a una oficina de seguridad cercana. Abrió un cajón, entonces el ángel le gritó. ¡No, no! ¡Póngala en su sitio! ¡No lo haga! ¡No lo mate! ¿Sabe lo que le acontecerá si lo hace? ¡Es un hombre muerto!, gritó el jefe. No me importa lo que me pueda pasar. ¡Muerte a todos los cristianos! Intenté buscar un lugar donde esconderme en la celda, pero no lo había. Señor, oré frenéticamente. Envía tu Espíritu Santo para calmar esta cena antes de que sea demasiado tarde. No olvides que Titanes de la Fe se presenta los martes a las 7 de la noche y domingos a las 7:30 de la mañana. Esto es Titanes de la Fe. Oí la voz del ángel hablar en el pasillo. ¡Escúcheme! ¡Es un buen hombre! ¡Ja!, escupió el jefe. ¡Es un cristiano! Sí lo es, accedió el ángel. Pero conoce a Dios. Me pondré delante de su puerta y para matarlo a él, tendrá que matarme a mí. Yo me quedé paralizado, esperando el desenlace. ¿Se volvería el jefe atrás? ¿Oiría yo disparos de pistola? Los segundos parecieron congelarse en el tiempo y prolongarse hacia la eternidad. Gracias a Dios el ángel siguió hablando y yo oré para que Dios interviniera y salvara mi vida. De alguna manera el ángel consiguió razonar con el hombre. Después de 20 minutos oí que el cajón se abría y que depositaban algo dentro. Supongo que era la pistola. Por aquella noche me había escapado de la muerte, aunque temía que ocurriese al día siguiente. Efectivamente, al día siguiente por la noche, los guardias se reunieron al fondo del pasillo a charlar y una vez más el jefe se acercó. Esta vez otro guardia habló primero. ¿Qué está pasando?, preguntó al jefe directamente. ¿Qué quiere decir?, replicó al jefe. Bueno, siguió diciendo el guardia, todo va bien durante el día. Usted no parece preocuparse por el extranjero, pero por la noche se excita por causa de él y desea matarlo.
No sé lo que sucede, pero no soy yo, repuso el jefe. ¿Qué quiere decir con eso de que no soy yo?, inquirió el ángel. Bueno, dijo el jefe, todas las noches a eso de las 10, a las 11, parece que entra en mí una fuerza maligna. Se apodera de mí y me hace hacer cosas, se mete en la cabeza. Sé que es algo que tiene que ver con los demonios. ¿Qué motivo tiene para decir eso?, preguntó otro guardia. El jefe dejó escapar un largo suspiro. Tuve un encuentro con el poder demoníaco cuando aún era muy joven. Consentí que esas fuerzas entraran en mi vida y me dieran poder. No en todo momento, sino algunas veces. Cuando este extranjero llegó a la cárcel, sentí que un demonio fuerte me decía: yo quiero habitar dentro de ti porque hay alguien en la cárcel que quiero destruir. Apenas podía creer lo que estaba oyendo. Yo sabía que muchos musulmanes creen sin sombra de duda en Satanás y en su actividad demoníaca. Para colmo, el jefe no solo creía en los demonios, sino que colaboraba también con ellos. «Señor», exclamé, «protégeme de este hombre que tiene mi vida en sus manos». «Lo entiendo», dijo el ángel al jefe. «Entonces no es usted el que se excita por la noche». «No», concedió el jefe, «es esta fuerza de oscuridad que intenta controlarme cada vez más». «¿Por qué no se deshace de ella?», le preguntó el ángel. «Tengo miedo de que si le niego el acceso a este espíritu, se vuelva contra mí y me mate», dijo el jefe. Después de proferir esa palabra, oí que unos pasos se alejaban de mi celda y supe que podía sentirme seguro una noche más. Aunque estaba temblando, me senté a dar gracias a Dios por la protección y cómo estaba usando al ángel. El día siguiente transcurrió sin novedad. Pasé la mayor parte del tiempo leyendo la Biblia, meditando y pensando en lo que me podía ocurrir aquella noche. La carta que Pablo escribió a los filipenses mientras se hallaba en prisión cobró vida para mí mientras consideraba mi suerte. En el capítulo 3 de Filipenses, versículo 8, Pablo escribió: «Todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo, por el que he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo». Increíble, me dije a mí mismo. Yo no soy Pablo, pero quiero ser como él. Quiero tener la paz y la tranquilidad de Dios en medio de cualquier circunstancia. Quiero tenerlo todo, incluso un jefe de turno que desea matarme como basura por el gozo y privilegio de conocer a Cristo. Como a la 1 de la mañana, tuve oportunidad de poner a prueba mi decisión. El jefe volvió y se puso a desvariar y delirar otra vez acerca de que quería matarme. Yo ya empezaba a sentir que la desesperación se apoderaba de mí cuando oí la voz del ángel hablar claramente. «¡Jesús!», dijo. «¡Jesús, en el nombre de Jesús, sal fuera!». En alguna parte, él debía haber oído acerca del poder del nombre de Jesús. Súbitamente, oí al jefe dar un grito espeluznante y después todo se quedó en silencio. El jefe se alejó. Otras 2 veces volvió aquella la noche dispuesto a matarme. Las 2 veces oí al ángel confesar el nombre de Jesús y entonces el jefe se tranquilizó. Las 2 noches siguientes, el mismo incidente sucedió otras 7 u 8 veces. En la 4ª noche, el jefe llegó y confesó a los guardias. «Está bien, ya pasó todo, se ha ido». Después añadió cosas asombrosas. «Lo siento», dijo a los guardias. «No sé lo que me pasó, pero he vuelto a ser yo mismo. Ya no he ido al extranjero, nunca le odié. Es más, lo quiero y quiero ayudarle». «¿De verdad?», dijo uno de los guardias. «Sí», dijo enfáticamente. «Si alguno llega a molestar al extranjero, tendrá que vérselas conmigo. Si tiene que quedarse mucho tiempo, yo cuidaré de él». Yo me quedé anonadado por la declaración del jefe. Dios había hecho mucho más de lo que mi débil fe creía posible. El jefe cumplió su palabra y la vida en la cárcel se hizo mucho más llevadera para mí. Cuando los guardias se acercaban a controlarme, sonreían y me preguntaban qué tal estaba. Algunos incluso me gastaban alguna broma. El alivio de la tensión fue evidente. Produjo un efecto inmediato en mi aspecto exterior y en mi salud. Empecé a dormir mejor y más relajadamente por la noche y por primera vez comencé a pensar en mi futuro en la cárcel. Me dije a mí mismo,
que quizás un día saldría de la reclusión aislada y me permitirían ocupar una celda en grupo. Así podría hacer amigos y hablar con otros presos. Algo podrían hacer para permitirme llamar a casa e incluso recibir correo de mi familia y amigos. ¿Cuántas posibilidades se abrían delante mío? Ahora que había experimentado a Dios obrar para bien a través de mi cautiverio, era más fácil dejar mi futuro en sus manos.